Hola, este es el podcast de Economía para la People, un medio de comunicación digital en donde vamos a hablar de economía para la people. Nosotras somos Camila, alias Marola, y yo, quien les habla, Valerie. Es un espacio parchado, seguro, en donde queremos preguntar todo y entender junto a ustedes qué es la economía, ¿Para qué sirve? por qué nos debería importar y, por supuesto, qué tiene que ver con la people. Bienvenida a toda la people a este su podcast de Economía para la People, un lugar seguro para hablar de economía en lenguaje sencillo. Nosotros somos Camila, alias Marola, y yo, quien les habla, Valerie. ¿Qué más, amiga Marola? ¿Cómo estás? Bien, aquí ya contenta de continuar en este podcast y bueno, aterrizar estos temas complejos de economía que queremos masticar aquí en este podcast con mayor profundidad. Sí, y pues precisamente en este episodio queremos hablarles de un tema que ha estado moviéndose un montón en este gobierno y bueno, ustedes seguramente han visto muchas noticias al respecto y es el de la posibilidad de cambiar la Constitución de 1991, que básicamente es convocar posiblemente a una asamblea constituyente que, recordemos ahí como un recorderis rápido, nos llevó también a la Constitución del 91 que tenemos hoy en día, cambiar la Constitución de 1886 a la del 91. El argumento de Petro es que la manera en cómo fue pensada y aplicada la Constitución de 1991 hizo que la inversión de los recursos se concentrara en unos pocos, y bueno, esta es una discusión que él viene también presentando a lo largo de sus discursos y exposiciones en la opinión pública, ¿no? Y también de planes de gobierno, pues las reformas, un poco en esa línea de una reforma a la salud que le quite el poder de los privados a de las EPS, por ejemplo. Sí, como más o menos como redistribuir mejor la torta para que los que están casi siempre afectados puedan tener también un poco como de este equilibrio. Bueno, Petro dice, él ha hablado un montón de este tema en Twitter o bueno, X, en redes sociales, en todo lado, pero quisiera traer aquí un trino que hizo el presidente Petro al respecto, así que abro comillas. Hoy el que debía ser el Estado Social de Derecho es un espacio de grandes negocios para sectores poderosos de la sociedad. Esto implica cambiar el sistema de vigencias futuras centradas en carreteras 4G y que ante el marco fiscal de mediano plazo no dejan espacio de endeudamiento para la infraestructura del agua potable, la de salud, la del saneamiento ambiental y la de la educación. El poder constituyente debe darle piso presupuestal a estos derechos fundamentales de la población, cierro comillas. Y bueno, aquí Marola, como él menciona varias palabras que pueden sonarnos en chino a varios de nosotros, no sé si tú quieras ahí meter la cucharada, por ejemplo, qué es eso de las futuras, las vigencias futuras y también el marco fiscal de mediano plazo. Bueno, las vigencias futuras, que por ahí nosotras en redes sociales hemos hablado del tema, es, digamos, un mecanismo con el que un gobierno puede asegurar una plata a largo plazo para implementar ciertos proyectos, sobre todo proyectos que se demoran mucho tiempo en ejecutarse. Que son caros. Que son muy caros, por ejemplo, una carretera. Entonces, o el por Metro de Bogotá. El Metro de Bogotá. Y pues en este momento, pues esa plata no se va a tener ya mañana en este gobierno, sino que dicen, venga, este gobierno pone 300.000 millones de pesos y con una vigencia futura, que es como un compromiso de largo plazo, el gobierno siguiente, sin importar su ideología, su inclinación política o lo que sea, ese gobierno lo que hace es dice, bueno, listo, yo pues me toca separar este pedacito de plata por este proyecto que alguien, pues un gobierno anterior firmó, ¿no? Entonces ese es, digamos, un mecanismo importante y lo que ha dicho Petro con respecto a eso es como, venga, pero ustedes primero me entregaron un país más endeudado. Segundo, hay más plata comprometida, entonces no puedo gastar plata en proyectos sociales que son importantes para precisamente esta idea de que la Constitución del 91 debe garantizar los derechos fundamentales de la people. Y el otro punto es el marco fiscal de mediano plazo. Este es un documento muy importante que para la people que le interesa el tema de la economía, que está metida incluso, pues, no sé,
los mismos periodistas estamos muy pendientes de este documento que sale todos los años a mitad de año, en junio, y es un documento que prepara el Ministerio de Hacienda para que le dice al país como venga. ¿Cuáles son mis proyecciones de cuentas de este año y los próximos 10 años? Y eso le da a uno una visión de, venga, cómo, en qué nos vamos a gastar la plata, cuánta plata nos va a entrar, qué tanta deuda tenemos y otras proyecciones. Por ejemplo, ¿cuánto cree el gobierno, según sus cálculos, que va a estar la inflación o el costo de vida, el dólar, El barril del petróleo. el barril de petróleo, el crecimiento de la economía, cuánto cree el gobierno que va a crecer la economía este año? Y esto es importante porque primero los inversionistas y gente que está pendiente de las cosas que pasan en la economía colombiana para meter su plata o sacarla, pues tienen que estar muy pendientes de eso, qué dice de las finanzas públicas, qué tan seguras están, ¿no? O sea, eso es súper importante. Y también nos da como unas ideas de este gobierno, cuáles son como sus prioridades, ¿no? Y de dónde piensa sacar la plata, que es siempre el problema de todos los años. Aquí es importante decir, ya saliéndonos un poquito de este mini paréntesis, ¿qué quiere Petro con una constituyente? Yo creo que mucha gente ha tenido el miedo ahí como Petro quiere reelegirse y entonces nos vamos a volver Venezuela y Cuba y, o sea, todo se va a ir, o sea, de desmadre, sí. Sí. El presidente Petro ha insistido, o al menos es lo que ha dicho, que él no quiere pues reelegirse a través de esta constituyente, sino que él básicamente quiere como tratar otros temas que según él se pueden mejorar a través de ajustes a la Constitución, que básicamente son como 7 puntos, pero pues para no entrar ahí en detalle de todos los 7, sino mencionarles algunos, él dice que es importante una constituyente para hacer la implementación efectiva del acuerdo de paz que firmó pues el gobierno con la guerrilla extinta de las FARC en 2016 para sacar adelante temas que son claves y que de hecho se han venido quedando atrasadas, y es una de las críticas también a este gobierno que busca dar estos saltos, pero también se ha venido quedando con pues la reforma agraria y la solución al problema de drogas ilícitas. También menciona que se buscaría garantizar en el corto plazo, o sea, casi que ya, las condiciones básicas de vida para todos, que incluyen salud, pensión y el acceso a agua. También ha hablado pues propuestas alrededor del reordenamiento territorial, y toca un punto importante que creo que también hace parte de la línea del discurso de él, y es el cambio climático. Transición energética, que es como parte, que más adelante vamos a hablar del tema, pero que esta idea de que el país tiene que tener unos planes más claros para descarbonizarse, o esta idea de que debemos de dejar de explorar petróleo, tener nuevos contratos de exploración petrolera, que es como otra discusión también que hay por ahí. Y bueno, ahí también como para agregar en el contexto, hasta ahora lo que conocemos, el único expresidente de Colombia que apoya esta idea de constituyente del presidente Gustavo Petro es Ernesto Samper, que recordemos que fue presidente de la República entre 1994 y 1998 y que además es famoso por el proceso 8000, que hacia grandes rasgos fueron acusaciones que se le hicieron de recibir financiamiento del narcotráfico para su campaña presidencial, pero bueno, pues eso es otro tema. Igual quisiera mencionar lo que él ha dicho sobre esto en Twitter. Precisamente el 4 de julio de este año mencionó algo, y abro comillas: apoyo la convocatoria de una constituyente ceñida al trámite dispuesto por el artículo 376 de la Constitución, que legitime cambios acordados para la paz total y los contemplados en un acuerdo nacional para el cambio que debería hacerse este año. Cierro paréntesis. Y bueno, antes de que tú puedas avanzar, Marola, aquí es importante mencionar que, por ejemplo, expresidentes como, bueno, Uribe, Santos, Duque y otros han dicho que pues no, tampoco, que no se necesita una reforma a la Constitución. Puntualmente Santos dijo que eso de
llevar a cabo el acuerdo de paz no necesita de una nueva constitución o de nuevos ajustes. Pero bueno, esto hace parte de la discusión que creo que es importante que también dejemos sobre la mesa. Pero bueno, aquí para entender y ir como agrandando aquí el contexto, porque siempre, y un poco ese es el objetivo de Economía para la People, es que hay siempre como unas visiones que pueden estar como en los extremos, y entonces unos que dicen como no, Petro se va a reelegir y entonces Venezuela mañana, que es como parte del argumento de algunos sectores, y otra gente que dice no, esto es lo mejor que nos puede pasar, esto es lo que necesitamos, no hay otra manera de mejorar la situación del país, reducir la desigualdad, mejorar el acceso a ciertos, digamos, como lo que hablábamos de derechos fundamentales, salud, pensión, en fin. Nosotras siempre buscamos como entender la discusión y poner sobre la mesa los puntos de vista pues, que hay pues, desde diferentes orillas, y eso es lo que queremos hacer. Entonces, primero hay que entender cómo se hará una constituyente y si Petro puede hacer una constituyente, así que mañana el man se levante y dice... Sí, Oli, voy a cambiar la constitución. Sí, listo, como listo, ya se cierra el Congreso, eso lo podría hacer o no, cómo funcionaría. Entonces, lo primero que tiene que hacer Petro es conseguir que el Congreso apruebe una ley para consultarle a los ciudadanos si están de acuerdo con hacer una asamblea constituyente. O sea, la people tiene que salir a votar y decir, venga, si estoy de acuerdo, si necesitamos una asamblea constituyente o no. Y además, para lograr eso, tampoco es como dice mi papá, no es cualquier lagaña mico. Que es como, bueno... No es soplar y hacer botellas. Exacto. Sino que tendría que lograr que 13 millones de personas voten a favor de esa asamblea constituyente para empezar ese proceso. Eso es más o menos, o sea, técnicamente es la tercera parte de la gente que está habilitada para votar en el país. Y eso es un poquito más de 2 millones, estaba leyendo por ahí, de los votos con los que se eligió Gustavo Petro en la segunda vuelta. Sí, entonces hay digamos, esta norma que la gente va, o digamos, por la cual la gente va a votar, es una norma que tiene que incluir ¿cuántos integrantes va a tener esa asamblea constituyente? Que son como un grupo de expertos que, digamos, como decidirían o llevarían la batuta sobre los temas que se escojan de la constituyente. ¿Cuáles son esos temas claves que en los que, digamos, vamos a discutir como sociedad para hacer una constituyente? ¿Cómo se va a elegir también a esta gente experta o esta people experta que va a ser parte de la constituyente? ¿Y cuál sería como el periodo de tiempo en el que funcionaría esta asamblea constituyente y cuáles serían como esas condiciones? Entonces la gente no es como que vote solamente por si van a hacer no, pues usted mire a ver cómo va a hacerlo, no. Sino la gente va a decir, bueno, venga, ya tengo acá digamos como unas instrucciones de cómo va a funcionar esta vaina, entonces voto o no a favor o en contra de este tema. Y hay otra cucharada. Estaba también yo leyendo y pues obviamente Gustavo Petro no es el único presidente de la República que ha propuesto una asamblea constituyente para hacer cambios, pues valga la redundancia, a la Constitución. Estaba revisando ahí que cuando se firmó el acuerdo de paz, el Centro Democrático, que es el partido pues bandera de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, quería convocar una asamblea constituyente para modificar los acuerdos de paz que se firmaron en aquella época. Sí, entonces aquí digamos que esta es como una discusión grande que pues ahorita más adelante escucharemos a una people experta que nos va a hablar del tema. Y es, digamos, cómo, o sea, si la Constitución tiene como una visión de la economía y de cómo se debe manejar pues las finanzas públicas, cuál debe ser el papel de los privados en esas finanzas públicas. Y entonces uno de los argumentos de Petro es como, venga, es que este tema de la apertura de mercado, que los privados se metan tanto a los negocios, o bueno, negocios, sino como, bueno, actividades o servicios públicos importantes, como la salud, las pensiones, los servicios públicos, energía, agua, gas, luz, bueno, en fin, pues no es tan bueno porque entonces se está concentrando el poder en unos pocos,
Y además tienen la gran falencia, digamos, que como buscan, pues, con ánimo de lucro, o sea, buscan que eso sea un negocio, pues lo que dicen es que venga, pero es que como no es conveniente y no es rentable montar un hospital en un lugar apartado de la Amazonía, porque en esa zona viven solamente, no sé, 1.000 personas, y de esas 1.000 personas, 500 son de comunidades indígenas y no van al médico. Entonces hay muchas zonas del país que no tienen hospitales, porque no es un negocio, digamos, para estos privados. Entonces hay como una discusión y esta tensión de, venga, ¿cuál debería ser el papel de los privados en la economía? Que es algo que ya discutimos en el capítulo pasado y que si la people llegó acá y no ha escuchado el anterior, puede escucharlo. Pero esa es un poco la idea y como la discusión que hay aquí también, como de cambiar ese papel de los privados en la economía. Y lo que dice Petro es, venga, el Estado debería entonces garantizar que pues estas zonas apartadas tengan como una participación en la economía y haya una redistribución de la riqueza de alguna manera. Pero bueno, y por otro lado, está también como otro de los argumentos es, venga, esta constitución que si bien buscaba que más personas accedieran a servicios públicos, salud, pensión, en fin, igual pues o sea, no ha logrado que Colombia deje de ser unos países más desiguales de América Latina, y que en este momento, en las últimas cifras que salieron del DANE, pues en este momento todavía el 33% de la población colombiana está en situación de pobreza monetaria, que vive más o menos con 300.000 pesos al mes. O sea, o menos de 300, igual o menos de 300.000 pesos al mes. Entonces es como, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos para reducir esta desigualdad? Y la pregunta del millón es, ¿necesitamos una constituyente para eso o no? ¿Qué necesitamos? Y por eso invitamos a una people experta que, bueno, ya más adelante pues escucharemos. Sí, bueno, y esto de la Constitución de 1991, que sí, pues digamos, ahí como comentando lo que tú decías, sí permitió también como el paso a nuevos actores como en la economía y bueno, todo esto del tema de los privados y que no solo el poder público tenía el poder, valga la redundancia. Esta constitución no solo, digamos, es buena por eso de darle más actuación a los privados, sino también porque avanzamos hacia un Estado social de derecho que pues igual vamos a verlo más adelante, pero busca entre otras vainas como proteger los derechos fundamentales de la gente, como la educación y la salud, sin importar quién seas tú, ¿sabes? Como no importa si eres blanco, negro, católico, apostólico, romano, ¿sí? Como todas esas cosas. Además, incluyó mecanismos que me parecen importantes como la acción de tutela, que básicamente permite que la people exija sus derechos en caso de que consideren que están siendo vulnerados, y además se creó la Corte Constitucional que revisa que las leyes no se salten la Constitución y que también establezca como mecanismos para proteger los derechos fundamentales de la people. Además, limitó los poderes del presidente de la República, que pasó de tener un tiempo como de gobierno como de 6 años a 4 años y que pues solo puede tener como un periodo. Y bueno, pues le dio más juego también como... A excepción, perdona, yo meto la cuchara, a excepción del cambio que hizo Uribe. Que el cambio que hizo Uribe para reelegirse, que ya luego dijeron como no mentiras, quitemos esta vaina. Que lo quitó Santos. Que finalmente se quitó, sí. Y además de darle como más juego a los gobiernos locales, que dirían los expertos es un gobierno descentralizado. Y bueno, se estableció también la libertad de cultos, ¿no? Antes Colombia era un país católico y, mejor dicho, la iglesia. El país del Sagrado Corazón de Jesús. Pues la del 91 dijo como todo bien, regla. Hay libertad de cultos y bueno, aquí nos podríamos quedar hablando como de estas pequeñas y grandes diferencias de la Constitución Política de 1886 y la de 1991, pero queremos entrar a la sección que nos permite ampliar un poquito más esta visión con people experta que ha estado también desde distintos sectores como manejando también estos temas. La primera persona con la que hablamos, ¿quién más que una persona que trabajó en la Corte Constitucional? Invitamos a Alejandro Linares, él fue ex magistrado de la Corte Constitucional. Y bueno, como lo decía ahorita Valerie, esta es una institución que de hecho se encarga de proteger
y ellos mismos se hacen llamar como los guardianes de la Constitución, que uno se imagina ahí como... Los Boy Scouts. Sí. Y bueno, con Alejandro conversamos un poco como de estos logros de la Constitución del 91, cuál ha sido como este camino, también qué hay que mejorar, obviamente, y si es necesaria una constituyente para esos puntos de los que habla Petro y que exige, digamos, Petro, que debemos empezar como a transitar como país. Lo que busca es universalizar los derechos fundamentales para todos los colombianos. Esa, digamos, es una promesa constitucional de 1991 que junto con la acción de tutela y la creación de la Corte Constitucional son elementos muy importantes que introdujo la Carta de 1991. Ahora bien, dadas las limitaciones fiscales y en particular que los recursos son escasos, la forma de ir implementando los derechos para todos es a través, digamos, del principio de progresividad. Sí. En el año 2011 se introdujo un nuevo criterio, que es el criterio de la sostenibilidad fiscal. Sí. En otras palabras, que para ser efectivos todos los derechos que consagra la Constitución, pues es necesario tener en cuenta que los recursos son escasos. Y este principio de la sostenibilidad fiscal busca, digamos, de manera progresiva que los derechos lleguen a todas las personas. Y este es un punto clave, el que toca Alejandro, bueno, el ex magistrado, yo aquí hablando como confianzuda, el ex magistrado, y es, venga, porque hay como toda una crítica de un grupo de gente que dice, venga, pero es que esta constitución sale re cara, o sea, garantizarle todos los derechos a la gente como Estado, además un país como Colombia, que pues no es que no somos Estados Unidos con 300 millones de personas y con toda la cantidad de plata que entra, sino que somos un país de ingreso medio. Sí, básicamente es como que Colombia tiene una constitución de un país desarrollado y las finanzas de un país pobre. Algo así, es como la idea que también se ha popularizado en ciertos sectores de la economía y bueno, del país, que igual vamos a discutir acá. Pero comentando eso que menciona Alejandro y que te interrumpí, Marola, él habla de un concepto clave y es la sostenibilidad fiscal, y yo no sé si ustedes han escuchado eso, pero o quizás nosotros lo escuchamos muy seguido porque cubrimos economía. Este es un término muy importante y básicamente es que, claro, uno puede querer cambiar el mundo, pero a veces tiene que jugar o tratar de buscar ese equilibrio entre querer cambiar el mundo, querer garantizar los derechos fundamentales de nuestra sociedad, pero también tener en el radar que sí hay unos recursos limitados y que hay que buscar la mejor manera de ejecutar esos recursos para que podamos entre todos pues garantizar este tipo de derechos. Y él ahí habla de algo importante que es la progresividad. ¿Tú cómo lo explicarías, Marola? La progresividad es un término que se usa mucho cuando hablamos de los impuestos, sobre todo, pero también se puede aplicar al gasto. Pero básicamente lo que dice es que la gente o empresas deben pagar según lo que les entra. Es decir, y ser equitativos en eso. Entonces, por ejemplo, y es que no podemos cobrarle lo mismo a una persona que es estrato 6, que gana, no sé, 10 millones de pesos al mes, un impuesto, no sé, impuesto de renta, a una persona que recibe un salario mínimo y que tiene 3 hijos y que eso no sé, lo podría meter como en una situación de pobreza monetaria si hacemos la división de cuánta plata le entra a un hogar, ¿no? Entonces, la gente debe pagar según sus capacidades, básicamente, y el gasto, como digamos, el Estado gasta su plata y le invierte a la gente que más lo necesita y no a los más ricos. Sí, básicamente yo creo que es como dar esta discusión de que no es lo mismo igualdad que equidad, ¿no? Entonces, ahí como para meter un ejemplo cotidiano, digamos, una pareja que está viviendo junta. Entonces, la pareja, digamos que la vieja gana más que el man, ¿no? Y no es lo mismo decir, bueno, tenemos los gastos del mes, son 1 millón de pesos, entonces como somos dos, pues usted pague 500 y yo pago 500.
Eso sería igualdad. Equidad sería distinto. Si yo como vieja gano más en el hogar y mi pareja no tanto, pues es ver de qué manera yo puedo aportar más según mi capacidad para no joder a la final a mi pareja porque gana mucho menos y que va a pagar 500.000 pesos y se va a quedar con 50.000, no sé, para el restante del mes y yo me voy a quedar como con, no sé, 9.500.000, ¿sí? Entonces es como traer ese ejemplo de la cotidianidad para también tratar de aterrizar un poquito estos conceptos de la progresividad. Y yo quisiera que escucháramos otro pedazo de pues algo que habla el ex magistrado Alejandro Linares sobre, bueno, si es necesario o no, o cuáles son como los caminos para transitar estos cambios de los que plantea Petro. Es muy fácil para el Congreso de la República aprobar leyes que generen gasto, pero al final del día, digamos, tanto el gobierno como el legislativo deben tener en cuenta las disponibilidades de recursos y digamos, la economía nos enseña que los recursos son escasos y la forma en que se asignan esos recursos escasos y la priorización corresponde en esencia al proceso político. Por eso, digamos, es el presupuesto el mecanismo político por excelencia a través del cual se asignan en la sociedad los recursos escasos. Sí, bueno, y ahí eso que él menciona es muy importante y va en línea con lo que ya había dicho. Básicamente es todas las leyes que pasen por el Congreso de la República y que tengan un impacto en los recursos públicos, sí o sí tienen que tener el chulito del Ministerio de Hacienda. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo querer decir, hola, para todo el mundo va a haber un salario mínimo independientemente de si es rico, pobre o lo que sea. Vamos a dar ese ingreso universal en Colombia. Pues sí, parce, o sea, como lo ideal sería tener como ese tipo de apoyos, pero pues las finanzas también requieren de otros gastos en salud, en educación y otras cosas. Entonces hay que buscar ese equilibrio del que hablábamos, ¿no? Entonces, por eso, pues no todas las leyes pueden pasar en el Congreso si no tienen el aval fiscal del Ministerio de Hacienda, siempre y cuando comprometa recursos públicos, que es la discusión de las reformas del presidente Gustavo Petro, que son muy ambiciosas también, algunas en términos sociales, pero también requieren muchos costos para el país y pues bueno, ahí la discusión es ver de dónde sacamos para poder garantizar estos derechos fundamentales. Están escuchando el podcast de Economía para la People, un medio digital que habla de economía en lenguaje sencillo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Economía para la People, así como se escucha en español, people con i latina, y nos pueden escribir al correo info@economiaparalapeople.com. Hablamos con Sergio Chaparro, que él es coordinador internacional en De Justicia, es economista y filósofo, y él está un poco en contra de esta idea de que la Constitución es muy cara de implementar en Colombia, sino que más bien dice que se deben buscar mecanismos para que la plata rinda y poder garantizar estos derechos. Son las finanzas públicas las que deben ajustarse a lo que requiere el cumplimiento de ese pacto social que es la Constitución, en vez de que la Constitución se empobrezca para ajustarse a lo que permita la realidad fiscal del momento. Eso no quiere decir que no se requiera un plan realista para fortalecer fiscalmente al Estado, pero esa tesis de algunos como el exministro Carrasquilla de que el Estado Social de Derecho es un lujo muy caro que no nos podemos dar dado nuestro nivel de desarrollo, es una narrativa para oponerse a reformas sociales necesarias que nos distrae la tarea fundamental de cómo fortalecer fiscalmente al Estado para que progresivamente logre garantizar los derechos de toda la población sin discriminaciones. Por supuesto que tenemos que fortalecer nuestra economía, pues una economía fuerte es la mejor base de unas finanzas públicas sólidas. Pero incluso si solo nos concentráramos en una agenda de competitividad económica, necesitaríamos un Estado fiscalmente fuerte para construir una mejor infraestructura, para invertir en ciencia y tecnología o para tener un colchón social que sirva para facilitar las transiciones económicas que necesitamos hacer, por ejemplo, la transición energética. Y la ausencia de Estado es en realidad ausencia de derechos. Sergio habla y toca un punto muy importante y es
esto precisamente de que no podemos tampoco sacar la excusa de que, ay, no, disculpa, ¿requieres salud? ¿Requieres educación? No hay plata, ¿sabes? Entonces es como ver de qué manera somos además eficientes en el gasto, con el control a los temas de corrupción, en qué se termina gastando la plata pública, cómo podemos hacer que la gente tenga acceso a una educación de calidad, no solo en la universidad, sino también en los colegios y bueno, muchas otras discusiones que son importantes, además de trabajar como de la mano de otras instituciones que permitan fortalecer las finanzas de nuestro país, que a la final, pues si lo aterrizamos muy a ejemplos cotidianos, pues es como, no es así puntualmente, pero más o menos como las finanzas de una casa, ¿no? Entonces, si tenemos más gastos que ingresos, pues veamos qué gastos podemos cortar o qué ingresos podemos tener para poder que nuestra familia salga adelante de una manera equitativa y bueno, todo este tema. Claro, y entonces aquí se toca como esta tensión, como que profundizamos en esta tensión de la que hablamos y es como, venga, chévere garantizarle los derechos fundamentales a toda la gente, pero ¿de dónde vamos a sacar la plata? Entonces hay unos argumentos que dicen, venga, deberíamos ser realistas con esto, pero un poco lo que nos dice Sergio es como, venga, pero también deberíamos como hacer el esfuerzo de que sea al revés, como esa lógica, no... digamos, recortemos la garantía de ciertos derechos para que la plata rinda, sino también seamos más eficientes, que es un poco lo que tú dices. Y aquí hay como varios ejemplos que, pues, de discusiones que se están dando ahora y es, venga, ¿qué vamos a hacer? Que también lo vamos a profundizar más adelante con otro experto y es, ¿qué vamos a hacer con todos los ingresos que el país recibe, por ejemplo, por la renta petrolera? Si queremos entrar a la transición energética y queremos depender cada vez menos del petróleo, ¿cuáles van a ser esas otras actividades a las que le vamos a meter el diente como país y en la economía? Si va a ser la industria de, no sé, más fábricas para producir cosas o van a ser enfocarnos en servicios. En este momento igual la economía colombiana está, o sea, digamos, la principal fuente de ingresos de la economía colombiana o el grueso como de los sectores económicos está en los servicios. ¿Y qué son los servicios? Pues, por ejemplo, un restaurante, la hotelería, el turismo, estas otras, por ejemplo, call centers. En Colombia se está volviendo, o sea, súper de moda los call centers ahora. Que es una discusión en términos de precarización laboral también que podríamos dar más adelante. Claro. Entonces es como, bueno, ¿qué hacemos y cómo un gobierno, un Estado direcciona sus recursos y sus esfuerzos para pues que la economía crezca más y además conseguir más plata porque lo que necesitamos es plata, ¿no? Pues para poder financiar todo ese gasto. Uh-huh. Y gastar mejor y eficientemente. Como por ahí lo tocamos de manera tangencial. Otro tema importante que trae la Constitución del 91, además de los derechos fundamentales de los que ya hemos hablado, es el del medio ambiente, que es otro tema que está de moda porque Petro tiene una agenda muy fuerte de transición energética y que dice que pues debemos descarbonizar la economía y buscar pues otras fuentes de ingresos, como lo decía ahorita. Entonces, aquí la pregunta es, y bueno, ahí hay un artículo que es el artículo 79 de la Constitución que dice que todos tenemos el derecho a gozar de un ambiente sano. Y eso tiene unas implicaciones muy amplias y es como que el Estado se tiene que preocupar por proteger ese ambiente sano y que las comunidades tienen que participar de todos estos procesos de protección del medio ambiente. Entonces, aquí que pues, llamamos también a un experto en el tema, hablamos con Juan Camilo Cárdenas, él es profesor titular de la Universidad de los Andes y de la Universidad de Massachusetts, y él es actualmente director del Centro de los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que digamos que tiene la ONU y que nos puso unas metas a todos como planeta a 2030, entre esas pues reducir la contaminación y las emisiones de gases invernadero, en fin. Entonces, bueno, este Centro ODS que es para América Latina y el Caribe y pues es también parte de los Andes y también es miembro de la Comisión de la Tierra. Escuchemos un poco lo que nos dice Juan Camilo de la Constitución del 91. ¿Cómo equilibrar también en medio de finanzas estrechas y un país desigual y con agenda ambiental
yo diría lo siguiente. El país tiene unos retos fiscales grandes ahora y hay dos elementos grandes que no se deben desestimar. Uno, que si vamos a hacer una transición energética, ojalá bien hecha, con pausa y con buena planeación, eso va a implicar que vamos a renunciar a ingresos importantes, sobre todo de la exportación de fósiles, de carbón y petróleo. Y esos son ingresos importantes para poder financiar el gasto público. La segunda es que el servicio de la deuda que paga Colombia es un servicio importante tanto en intereses como en aporte al principal, al capital. Y se está volviendo una carga muy importante, entre otras porque somos un país serio que se ha enorgullecido de ser cumplido en sus obligaciones crediticias en el ámbito internacional, y además es importantísimo para poder mantener las calificaciones altas que nos permiten acceder a recursos frescos y demás. Esas dos cosas aprietan fiscalmente el país, pero las quiero conectar por razón del tema ambiental. Y es que lo que tenemos que hacer como país para poder buscar espacio de maniobra fiscal es precisamente tocar puertas para conseguir recursos frescos externos para financiar esa transición energética, precisamente vía protección de la naturaleza, protección de los servicios ecosistémicos que podemos prestarle al país y al resto del mundo, entre otras la protección de la Amazonía, la protección de la biodiversidad en los ecosistemas andinos, en el Pacífico. Acceder a recursos importantes internacionales a través de esos mecanismos de protección, a través de los mercados de carbono, ojalá jurisdiccional, porque hay muchos problemas con los mercados de carbono de las transacciones privadas en estos días, pero buscando también espacio de maniobra vía deuda externa. La posibilidad de generar negociaciones de deuda a cambio de una agenda climática importante del país, en que se puedan traer recursos frescos en donde podamos negociar reducciones del servicio de la deuda a cambio de acciones climáticas dentro del país. Bueno, ahí Juan Camilo toca varios temas importantes, y uno de esos es una idea que también ha tocado el presidente Petro durante sus debates también internacionales, y es proponerle a estos países grandes que además también prestan plata y a estos organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y bueno, otros, de que se ponga sobre la mesa la discusión de que los países puedan reducir la cantidad de deuda externa que tienen, comprometiéndose a mejorar en temas del medio ambiente, ¿no? Entonces, a cuidar, por ejemplo, la Amazonía, reducir la deforestación, que de hecho hace poco salieron los datos y Colombia redujo la deforestación y esa es una buena noticia. Y ahí lo que menciona Juan Camilo es que, claro, Colombia tiene muchas deudas en el país y fuera de entonces en dólares, en otras monedas. Esto reduce la capacidad del Estado de poder decir, pues, parce, voy a destinar X plata para invertir más en educación, para invertir más en salud, para invertir más en políticas de trabajo, para invertir más en salir de la pobreza, en reducir desigualdades, entre otras cosas similares, ¿no? Y hay como un dato curioso, y pues como para meterlo acá como en la cucharada, pues quería contarles que de hecho solo en 2024 el gobierno pagaría en intereses 4,7% del PIB, que eso en español es 80 billones de pesos, más o menos. Sí, como 79 billones. Eso es más que, si no estoy mal, eso es más que el presupuesto que se destina al rubro de educación en el país en un año. Entonces, para tener la dimensión de cuánto se nos come al menos los intereses de la deuda, y estos son como los niveles más altos que tenemos al menos desde el 2000. Pero bueno, me fui por las ramas, pero esta es la discusión que plantea Juan Camilo, que podría ser interesante para precisamente liberar recursos y
como financiar otras cosas que también son importantes en el crecimiento y desarrollo económico, social y ambiental del país, como por ejemplo financiar una transición energética justa que tenga en cuenta a todos los actores, incluidos a la gente que está en pobreza y que mucha de esta gente va a ser muy impactada por todo esto del tema del cambio climático. Sí, y aquí yo también destacaría algo que dijo Juan Camilo que me parece interesante, y además de, bueno, buscar estas otras fuentes de financiación pues que vienen de otros países que tienen la plata, los típicos que siempre como meten plata en países como el nuestro, es también como ser como creativos y recursivos con la búsqueda de recursos, por un lado, para financiar pues, un Estado como el de Colombia, con lo que ya veníamos diciendo, que necesitamos que se cumplan ciertos, o como que se protejan o se garanticen ciertos derechos fundamentales, o pues, los derechos fundamentales en general. Entonces, yo destacaría eso, también destacaría que pues esta palabra que él usó como maniobra fiscal, yo sí creo que pues tenemos que ser también muy conscientes que como país nos toca estar todo el tiempo haciendo malabares y estar muy pendiente de las finanzas públicas. Y esa también es una invitación a ustedes pues que nos están escuchando, a que nosotros como ciudadanos también pues le metamos un poco más el diente y estemos más pendientes de quién se gasta la plata que al final todos pagamos con nuestros impuestos, y que podamos como vigilar de alguna manera y alzar la mano como venga, esta plata, porque se gasta de esta manera, y para eso pues hay muchos mecanismos como de participación ciudadana, en fin, y bueno, pues algo, lo que hacemos aquí en La People es un poco eso, ¿no? Como revisar los números y estar pendientes, porque al final pensar en nuevas normas, como pues una nueva constitución, pues es un poco de lo mismo. Somos un país que habla muy bonito, que hablamos muy bonito en la Constitución del 91, pero venga, ¿por qué no nos paramos más bien un poquito como sociedad y decimos, venga, qué funcionó, qué no funcionó esta Constitución, mejoremos lo que haya que mejorar, pero no es como destruir todo y volver a empezar de nuevo, porque pues también es como un proceso que, bueno, por un lado necesita cierto capital político que no sabemos si en este momento tenemos como pues o tiene el gobierno en este momento, y segundo que si eso más bien nos desgasta como sociedad para ir haciendo cambios y mejoras más pues como más específicas a ciertos temas como lo que hablábamos del acceso a, no sé, hospitales públicos en regiones. Para eso necesitamos cambiar por completo el sistema de salud, no sé. Sí, yo creo que ahí también como a modo de conclusión, muchas de las voces que se han manifestado en contra de esta idea de hacer una constituyente, cambiar la constitución del 91, es que dicen que la constitución del 91 es muy, o sea, como muy amplia y muy robusta, y que más bien hay que enfocarse en esto que mencionaban los expertos, incluso el ex magistrado, como en avanzar en esas políticas públicas, como decir, bueno, ya sabemos que en la Constitución dice que la educación es un derecho fundamental. ¿De qué manera la sacamos adelante? No sé, cambiándole una coma, un punto o algo en una nueva Constitución. No lo sé, quizás no. Tal vez es dando las discusiones en el Congreso de la República de una reforma a la educación. Entonces es como, ok, esta reforma es muy, muy amplia y fuerte que permite hacer todos estos cambios que está proponiendo el presidente Gustavo Petro. Ya la discusión de si tiene apoyo en el Congreso o no, pues es otra discusión, pero desgastarse políticamente y el tiempo corre, ya, Sí, ya quedan 2 años de del gobierno. Entonces, bueno, ese es como un punto importante que mencionó el ex magistrado. Sí, y ya hay como, voy a destacar unos 3 puntos clave como para ya cerrar este capítulo. Uno es, primero, como esta idea de que es una constitución cara, tal vez pues se puede como debatir en la medida en la que hay otros mecanismos de la misma constitución o que se han ido pues como creando en los últimos años después de haber sacado la constitución el 4 de julio de 1991. Y es como hacemos como un balance entre la sostenibilidad fiscal y pues estas ideas de lo que queremos hacer como nación y pues sí asegurar como la garantía de ciertos derechos. Entonces es más bien como buscar un equilibrio
de las finanzas públicas y estos derechos. Por otro lado es revisar, que pues fue un punto que tocó Juan Camilo, pero que también hemos conversado pues con otros expertos, y es, venga, ¿cómo vamos a manejar el tema de la deuda? Porque es que si tenemos tantas deudas, pues eso nos reduce el espacio de gasto para otros programas sociales o cosas que podemos hacer como país para garantizar de nuevo estos derechos. Y por otro lado, pues ser también creativos, ¿no? O sea, como innovar también y buscar otras formas de conseguir más plata. Y segundo, pues que podamos enfocarnos en algo importante que sí tiene Colombia con otros países con los que compartimos territorio amazónico, por ejemplo, y es que, vengan, literalmente es como una zona clave para todo el mundo, o sea, para toda la población mundial, la Amazonía. Cómo protegemos esta zona en medio de cambio climático, desastres naturales, en fin. Entonces, cómo nos ponemos la 10 un poco como países para proteger esas zonas, y pues buscar otras herramientas que podemos tener nosotros como país. Sí. Creo que esos son como los puntos que yo destacaría. No sé si tú quieres destacar. Yo agregaría ver de qué manera podemos estar más activos como ciudadanos, hacerle un control a lo que pasa con la plata pues pública, y además también ver de qué manera nosotros podemos contribuir a esas finanzas del Estado. O sea, el Estado tiene una responsabilidad grandísima que creo yo es ser eficiente con el gasto, o sea, no mecatearse la plata. Y también la participación de la empresa privada en esa transformación que tenemos como nación, ¿no? Hemos llegado al cierre de este episodio de Economía para la People podcast y queremos leerles en los comentarios ustedes qué opinan de la Constitución del 91. ¿Creen que sí necesitamos una asamblea constituyente o no? Nos pueden escribir en redes sociales o a través de nuestro correo electrónico info@economiaparaLaPeople.com. Les leemos en los comentarios también del podcast en su plataforma favorita, en YouTube o en la red social que prefieran. Recuerden que esto es Economía para la People, un espacio seguro para que aprendamos de economía y finanzas en un plan parchado. Y recuerden que sus dudas son nuestras historias. Bueno, chai. Chais. Este fue el podcast de Economía para la People. Gracias a toda la gente que nos vio o que nos escuchó. Este es un espacio parchado, seguro, en el que resolvemos dudas y entendemos de qué habla la People experta. Así que, como siempre, ya saben que sus dudas son nuestras historias. Nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales y a nuestro correo info@economiaparaLaPeople.com, y si todavía no nos siguen, háganle con confianza.